días. Hoy os quería presentar el análisis transaccional y sobre todo explicaros por qué el Instituto de Constelaciones Familiares da tanta importancia al análisis transaccional. Es una teoría, el análisis transaccional, sobre la estructura de la persona y sobre sus relaciones con los demás, extremadamente clara y eficaz y abarcadora de todo lo que hasta hoy se conoce. Lo descubrió o recibió esa información Eric Berne en los años 50, un poco antes. No tiene mucho desarrollo en España y sin embargo Behelinger, cuando dejó de ser sacerdote, se formó, tuvo varias formaciones, pero también se formó al análisis transaccional y durante años su terapia fue como analista transaccional. Y allí es donde empezó a intuir las constelaciones, el papel de las generaciones anteriores, el papel inconsciente de relaciones con el pasado en la vida de las personas. Y de hecho, Behelinger tiene tan integrado el análisis transaccional que no lo nombra, pero una vez que uno estudia el análisis transaccional, lo ve continuamente en transparencia a través de todos los conceptos de análisis transaccional. Entonces, el mérito del análisis transaccional es que nos hace ver de un modo sencillo, casi simple, el motor de nuestras actitudes en la vida cotidiana. Vemos, sentimos, sabemos, por ejemplo, si estoy en el niño, en el adulto o en el padre o perpetrador. Lo sé. Sé cómo descubrir en qué actitud estoy. Sé cómo cambiar de actitud. Sé cómo cambiar de estado de ánimo. Nos va a explicar también cómo en las relaciones la respuesta del otro está inducida por mi actitud. Quiere decir que yo provoco el tipo de respuesta que va a tener el otro. Quiere decir que en todas las relaciones de a dos, en esas transacciones, los dos son responsables de lo que se va a producir al 50%. Entonces, Eric Berne ha hecho un estudio muy útil, muy eficaz y muy profundo de lo que son las relaciones. Y podemos entender ya inmediatamente por qué suelo provocar ese tipo de reacción o por qué tal persona me provoca un estado de ánimo X. Y además de comprenderlo, inmediatamente cambiar esa realidad. Entonces también vamos a ver, el análisis transaccional nos habla de cómo las personas muestran su reconocimiento a los demás, se dan caricias, entre comillas, las reciben. En qué medida somos capaces de recibir un regalo que nos hace el otro. Y esa capacidad depende de cómo yo haya vivido mi infancia, de cómo yo esté ahora en esa relación con mis padres, con la vida. Nos va a hablar también de qué es lo principal en mi vida. Estar en el aislamiento, en el deseo de asegurar mi pertenencia, en la actividad, en la intimidad, en la manipulación.
Y vamos a ver, el análisis transaccional es una teoría. Luego se trata a cada analista buscar cómo, qué tipo de ejercicios hacer para profundizar o para sanar. Entonces nosotros utilizamos en todo momento las constelaciones, con lo cual podemos ver todas las intrincaciones que hay detrás de cada limitación. Si uno está mucho en el aislamiento, pues está con excluidos. Si uno está muy atrapado por el estado niño, estará intrincado con un ancestro muerto joven o con una víctima. Y precisamente al constelar esas visiones que nos da el análisis transaccional, el estado niño, el aislamiento, la manipulación, el constelar lo transforma, lo libera. Vamos a ver el guión de vida, ese guión de vida del que Bert Hellinger habla últimamente. Es un gran concepto elaborado por Eric Berne, que pudo observar que antes de los 5 años más o menos habíamos tomado todas las grandes decisiones de nuestra vida, todas. Es bastante sorprendente, pero luego cuando lo trabajamos nos damos cuenta que es así. Y todo el trabajo para llegar a la autonomía es liberarnos de esas decisiones precoces y tan infantiles que todos hemos tomado. Entonces allí el análisis transaccional nos explica cómo hemos elaborado ese guión. Los mandatos de los padres, los permisos que nos han podido dar, las reacciones del hijo frente a un tipo de padre u otro, padre o madre es lo mismo. Después también nos muestra cómo son las emociones. Y para mí lo grande del análisis transaccional con respecto a las emociones es haber podido observar la diferencia entre emoción primaria y emoción secundaria. No hay sanación posible con una persona en emoción secundaria. Entonces, ¿cómo se distingue una emoción primaria de una emoción secundaria? ¿Cómo se puede pasar de una emoción secundaria a la emoción primaria reprimida, oculta, reprimida por peligrosa o reprimida por el miedo a que los padres se enfaden si la vivimos? Todo eso es lo que nos aporta muy concretamente el análisis transaccional. Y después de estudiar las emociones, pues hace un estudio muy eficaz de la manipulación, en el que vemos como en la violencia de género, en la manipulación entre las personas, en la pareja o en la vida, en el resto de la vida, las dos personas que están frente a frente, los dos son responsables al 50% de lo que ocurre. Y solamente puede haber resolución, sanación de esa manipulación si los dos asumen su parte. Si se convierte en uno en la víctima y el otro en el único demonio que hay, no hay solución posible. Y eso el análisis transaccional lo muestra de un modo muy claro y muy saludable. Cuando la víctima reconoce su parte agresora, su parte de responsabilidad, se alivia, se transforma y ya renuncia a seguir en esa manipulación. Y la otra persona necesariamente por resonancia se sana también. Las personas que han hecho esos talleres de análisis transaccional, todas comentan, hubo un antes y un después. Un antes y un después porque, por un lado, ya uno sabe
¿Por qué se maneja como se maneja? Uno es capaz de reconocer lo que pasa en el otro y uno tiene herramientas para cambiar las cosas en el momento. Y aquí en el instituto lo que hacemos es análisis transaccional con la herramienta de la constelación en todo momento. Movimientos sistémicos, quiere decir constelaciones esenciales y constelaciones más amplias. Al servicio de la vida, realmente vemos que hay varios instrumentos hoy en día fundamentales para liberar nuestras vidas. Uno es la constelación, otro es el AT, el análisis transaccional, otro es la PNL, otro es el enneagrama. Tenemos varias herramientas muy útiles, muy conectadas y que nos conectan hoy en día. Entonces os animo a conocer el análisis transaccional.